Saludos cordiales, mi nombre es Ramiro Rigoberto Rodríguez y en esta oportunidad, en este video, voy a presentar el tema uno referente a sucesiones reales. Bien, podemos decir que las sucesiones desempeñan un papel fundamental en diversos campos de la matemática y las ciencias aplicadas. Básicamente, tenemos aplicaciones en finanzas, estadística, ingeniería en control, en criptografía, en biología y un sinnúmero de áreas más en las cuales pues las sucesiones juegan un papel fundamental. Podemos citar algunos, por ejemplo, como en la criptografía, donde se aplican en algoritmos que generan secuencias aparentemente aleatorias. En biología representan la secuencia genética del ADN. En finanzas se emplean para modelar el crecimiento de inversiones y deudas con el interés compuesto. En estadística, estas sucesiones describen patrones y tendencias en conjuntos de datos, etcétera, etcétera. Además, se utilizan en redes y telecomunicaciones, programación de algoritmos, teoría de números, física y un sinnúmero del estudio de casos de estudio del comportamiento humano. Las sucesiones reales. Una sucesión real no es sino una lista ordenada de números dispuestos en un orden específico. Entonces, cada elemento de la sucesión se denomina término y se indica mediante una fórmula o una regla que describe cómo se obtiene cada término a partir de los anteriores. Entonces, generalmente, como podemos apreciar en la lámina, suele indicarse una sucesión con las letras A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, etcétera, donde A sub n representa el enésimo término de la sucesión. Entonces, bueno, podemos colocar ejemplos, como el más simple quizá, ¿no es cierto? El conjunto de los números naturales, donde la sucesión es 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. El segundo ejemplo que podemos ver abajo representa las potencias del 2. Es una sucesión 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las potencias del 2, simple y llanamente una lista ordenada de números que responden a algún patrón específico, ¿sí? Eso es lo que es una sucesión real. Ahora, en términos formales, una sucesión numérica real se define como una función que tiene por dominio a un subconjunto no vacío de los números naturales y por recorrido a los números reales. Es decir, la sucesión es una función, como se describe aquí, ¿no es cierto? Una función A que va de I en R, tal que a cada número natural n, ¿no es cierto?, le asigna un A sub n. Recordemos, según esta definición, ¿no es cierto?, conjunto I es un subconjunto, ¿no es cierto?, donde dice, como dice acá, es un subconjunto de los naturales, de un subconjunto no vacío, que se llama conjunto de índices, y n, que es un elemento de este conjunto eh, y, ¿no es cierto?, se llama índice de la sucesión, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿qué es una sucesión? Es una función, ¿no es cierto? Es una función que toma un número natural, ¿sí? Y que le asigna un número real, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Además, este a sub n se llama término general de la sucesión y se denota como a sub n, como está acá, ¿no es cierto? Es decir, como un a sub n. También a la sucesión real a se le denota como a sub n para todo n elemento de i o simplemente a sub n, siempre que no exista confusión. Ya, a este conjunto, es decir, al conjunto de todos los a sub n, de todos los a sub n, elementos de los reales, donde n es elemento de i, es el recorrido de la sucesión. Puede ser finito o infinito, ¿sí? Y a este último conjunto, que se forma por todos los pares ordenados, n a sub n, son elementos de R2, se les llama grafo de la sucesión. Entonces, este conjunto representa gráficamente en el sistema de coordenadas rectangulares y el resultado de esta gráfica se le denomina gráfica de la sucesión.
Continuamos. A ver, tenemos para acá. A ver, las sucesiones definidas por recurrencia y sucesiones monótonas. ¿Qué son este tipo de sucesiones? Las sucesiones son sucesiones de números en las que cada término se expresa en función de uno o más términos anteriores en la secuencia. Sí, estas son las sucesiones definidas por recurrencia, ¿no? Y las monótonas son utilizadas para modelar situaciones en las cuales el valor de un término depende de los valores previos en la sucesión, ¿no? Estas son las sucesiones por recurrencia. Sí. Eh, tenemos el término general de la sucesión puede ser expresado, ¿sí? Como una función de los términos anteriores, es decir, a sub n puede ser colocado como f de a sub n menos 1, a sub n menos 2, y así de todos los términos anteriores hasta el a sub 1, que es el primer término, ¿no? Esa es la regla que describe cómo se obtiene cada término, se le llama la relación de recurrencia, ¿sí? Estas son las relaciones de recurrencia. La función f define la relación de recurrencia. Sin embargo, las sucesiones definidas por recurrencia más usuales, son de la forma a sub n, ¿sí? Eh, Igual a alfa por a sub n menos 1 más beta, donde alfa y beta son reales y el término a sub 1 está dado. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que básicamente, o lo más usual, ¿no es cierto?, que tenemos en las relaciones por recurrencia, son aquellas en que el término genérico de la sucesión se define en función del anterior, como una combinación lineal entre el término anterior y un número dado. Sí, tenemos, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es un excelente ejemplo de una sucesión definida por recurrencia en la que los primeros dos términos son iguales a 1 y desde el tercero se calcula como la suma de los dos anteriores. De esta manera, entonces tenemos que la sub 3 es igual a 2, la sub 4 vendría a ser 1 más 2 igual a 3, la sub 5 vendría a ser 2 más 3 igual a 5, la sub 6 vendría a ser los dos anteriores, es decir, 3 más 5, 8 y así sucesivamente. Entonces, ahora sí tenemos que una sucesión monótona se le denomina así si es que es creciente o decreciente, ¿no? Tomar en cuenta que una sucesión no necesariamente debe cumplir una de las dos condiciones. O sea, puede haber sucesiones que no sean ni crecientes ni decrecientes, ¿no? Eh, pero las que son crecientes o decrecientes las denominamos monótonas y se dice entonces que una sucesión es creciente si solo si cualquier término de la sucesión, ¿no es cierto?, es mayor o igual que el anterior. Y decimos que es estrictamente creciente si es mayor que el anterior. O sea, cualquier término tiene que ser mayor que el anterior. En ese caso decimos que es estrictamente creciente. Lo correspondiente para el caso de decreciente y decreciente y estrictamente decreciente, es decir, tiene que cumplir que el término, ¿no es cierto?, siempre tiene que ser, un término posterior tiene que ser, para que sea decreciente, menor que el término anterior. A ver, ahora tenemos lo que son las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas son sucesiones en las cuales entre cualquier par de términos consecutivos tenemos una diferencia constante. Eso es una progresión aritmética. Entonces, nosotros podemos escribirle de esta manera. Empezamos con un elemento dado a sub 1 y el siguiente va a ser a sub 1 más d, el siguiente a sub 1 más 2d y así sucesivamente, siendo entonces el término enésimo igual a sub 1 más n menos 1 veces la diferencia. Entonces, esta d es la diferencia constante entre términos consecutivos o simplemente diferencia, ¿no? Entonces, como ejemplo de progresión aritmética, tenemos esta sucesión 2, 5, 8, 11, 3, 14, donde claramente el primer término es 2 y la diferencia es 3. Es decir, para obtener cada término de la sucesión, le sumamos 3 al término anterior. Nos tenemos que la fórmula general del término enésimo de esta progresión aritmética es 2 más n menos 1 veces por 3, ¿sí?
Formalmente, tenemos que una sucesión real se llama progresión aritmética si solo si existe una de elementos de los reales diferentes de cero tal que a sub n más 1 es igual a sub n más d, es decir, cada término posterior es equivalente al anterior sumado a la diferencia, ¿sí? Tenemos una fórmula, aquí tenemos el desarrollo de la fórmula para los primeros n términos de la progresión o sucesión aritmética, en donde básicamente utilizamos simple y llanamente el hecho de que cada término, ¿no es cierto?, se construye sobre el primero, es decir, el segundo término es A sub 1 más D, el tercer término es A sub 1 más 3, más 2D y así sucesivamente. Entonces sumamos todos los A1 que tenemos n veces A sub 1 y tenemos una suma creciente 1 más 2 más hasta n menos 1 veces D que se expresa de esta manera, ¿no? Bueno, llegamos entonces que la fórmula de la suma de los n primeros términos de la sucesión aritmética es un medio de n por a sub 1 más a sub n, es decir, el primero más el último. Ahora vamos a una progresión geométrica que no es sino una sucesión de números reales en que la diferencia entre cualquier par de términos consecutivos es constante, ¿sí? En realidad, entre la razón La razón entre cualquier par de términos consecutivos es constante. Cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior por una constante fija llamada razón. Entonces la progresión puede escribirse de esta manera. A sub 1, A sub 1R, A sub 1R cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego, la fórmula general de la progresión geométrica se puede expresar de esta manera, es decir, A sub n es igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1, ¿sí? R, como dijimos, es la razón común, constante de la progresión. Una progresión geométrica con A sub 1 igual a 2 y R igual a 3 tendría en sus primeros términos 2, 6, 18, 53. Es decir, empezamos con el 2 y cada término siguiente lo vamos obteniendo multiplicando por 3 del anterior. Entonces, si empezamos con el 2, multiplicamos por 3 nos sale 6, multiplicamos por 3 nos sale 18, multiplicamos por 3 nos sale 54 y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos la definición formal de una sucesión geométrica o progresión geométrica que se considera aquella que cumple, que tiene, ¿no es cierto?, cuando existe este R elementos los reales diferentes de cero, tal que cada elemento es obtenido como el anterior multiplicándose por este R, ¿no? Donde el primer elemento viene dado. Tenemos la fórmula para la suma de los primeros n términos. Entonces aquí tenemos la suma de los primeros n términos y pues simple y llanamente haciendo un par de pasos obtenemos que la fórmula viene dada por el a sub 1 que multiplica a Rn menos 1 sobre R menos 1, ¿sí? Y bueno, tenemos también el caso particular cuando R es menor que 1, es posible calcular la suma de todos los términos de la progresión y se tiene que esta suma es el primer término multiplicado por el inverso de 1 menos R, es decir, cuando la sucesión es infinita. Tenemos una sucesión infinita, pero con una razón menor que 1, ¿sí? Entonces podemos encontrar la suma de todos esos términos que van hasta el infinito. Bien, para concluir tenemos lo que es la tarea de esta unidad. Como tenemos como primer punto, se ha colocado realizar un video corto en el que se expone sobre la importancia y las aplicaciones de las asociaciones reales, ¿sí? En un segundo punto, una segunda actividad es efectuar una presentación interactiva en Canva, donde se dé a conocer sobre la definición de las asociaciones y se enuncien diversos ejemplos. Además debe exponerse sobre las asociaciones definidas por recurrencia y las asociaciones monótonas. Una tercera actividad es desarrollar 10 ejercicios sobre progresiones aritméticas, básicamente donde se tienen que hallar una suma de
en una cantidad determinada de términos, en un segundo ejercicio determinar si es que son progresiones aritméticas o no, eh, dado calcular, en este caso, los primeros términos, ¿no es cierto?, para una progresión aritmética cuando viene dado como un término general, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos para aquí calcular un término determinado, por ejemplo, un sexto término, considerando que tenemos otro par de términos, ¿no es cierto?, de la sucesión. Y bueno, y la cuarta actividad es desarrollar ejercicios sobre progresiones geométricas, igual son un número de 10, ¿sí? En la cual, en cada uno de los cuales pues tenemos que prácticamente aplicar las fórmulas para encontrar un término dado, un término determinado de una progresión de la progresión o la suma de los términos de la progresión. Como instrucciones, tenemos que la actividad 1 tiene que realizarse este video, tiene que realizarse un video, puede ser grabado, autofilmado directamente desde el celular o utilizando cualquier aplicación, pero tiene que ser de 1 minuto a 1 minuto y medio. Debe subirse a YouTube pues, y obtener el enlace correspondiente. La actividad 2, que es la presentación de Canva, tiene que tener al menos 5 láminas y tiene que contener elementos visuales, ¿no? Debe también generarse un enlace de presentación de manera pública y para las actividades 3 y 4, que son los ejercicios, todos deben contener siempre su planteamiento y ser desarrollados en Word con editor de ecuaciones. El entregable es entonces un documento de Word que tenga portada, el enlace de YouTube del video de la actividad 1, el enlace de Canva de la presentación de la actividad 2, el desarrollo de los ejercicios de las actividades 3 y 4. Finalmente tenemos la rúbrica. Es una tarea que se califica sobre 40 puntos. Como primer criterio tenemos el dominio y comprensión de conceptos en el video de la actividad 1. Y un segundo criterio de la duración del video de la actividad 1. Se espera pues que la contribución refleje un claro entendimiento del tema en el primer criterio y que en cuanto a la duración que el video tenga en efecto pues el tiempo entre 1 minuto y 1 minuto y medio. En cuanto a la actividad 2, los criterios que se califican son el contenido de la presentación y la originalidad de la misma. Se espera pues que la presentación abarque todos los temas establecidos para la presentación y que se demuestre un manejo adecuado de la información. En cuanto a la originalidad, pues se espera que se aborde de una manera creativa el tema y que se presente una adecuada estructura en las láminas, ¿sí? En cuanto a las actividades 3 y 4, pues se espera que se alcance una resolución correcta con todo su procedimiento de al menos 8 de los 10 ejercicios para alcanzar el puntaje máximo. Recordar pues que si la tarea no es entregada o enviada de forma incorrecta, pues enviada de forma incorrecta, pues la calificación obviamente será de 0. Eso sería todo en cuanto a este video. Muchas gracias.